saludo a todos los presentes, gracias a los organizadores del evento por la invitación y disculpas por la tardanza. En estos breves 10 minutos que me ha concedido el controlador, voy a tratar de exponer sucintamente la esencia del ensayo que he escrito acerca del concepto de defectividad de Augusto Salazar Bondy, que vendría a ser el siguiente. Para comenzar, yo consigno de que el término defecto debe siempre tenerse en la siguiente conceptuación. Es decir, se dice que un término es defectuoso cuando no cumple una función adecuada como la precisión o la referencia a un referente real, o también evitar errores en la investigación como lo son los prejuicios. Ese va a ser mi concepto de lo que es defecto. Sin embargo, nosotros veremos de que el concepto de defectividad que va a manejar Salazar Bondy es muy distinto a ese. Para comenzar, la problematización no parte de mi propia curiosidad o de mi sorpresa frente a la obra de Augusto Salazar Bondy, sino de que el mismo texto Dominación y Liberación, una compilación de ensayos del autor, registra en su penúltimo ensayo, si no me equivoco, la cuestión que se hace el licenciado Mario Casalla acerca de lo que significa filosofía defectiva, según Salazar Bondy. Él dice: la filosofía defectiva específicamente es un término fecundo, nos permite hacer muchas problematizaciones. No obstante, ¿no engloba esto cierta ambigüedad? Porque cabe hablarse de dos tipos de conceptos de filosofía, en tanto producto de un pensador, ¿sí? Y por lo tanto podríamos decir que es defectiva porque un pensador no la ha creado y solamente le está copiando de otro, o como concepción global, que pues bueno, se tiene que juiciar en términos muy distintos de su originalidad. O sea, más allá de que sea original o no original, una concepción del mundo puede ser efectiva, no defectuosa, si es que tiene éxito sobre la interpretación de la realidad o si tiene éxito en la transformación de la misma. Pues bueno, Augusto Salazar Bondy admite, en respuesta a Casalla, de que efectivamente el término es ambiguo. Con él quiso mostrar algunos conceptos como alienación, etc. Sin embargo, el término, no por ser ambiguo y por tener la misma rectificación que acabo de precisar del autor, deja de ser muy utilizado por él mismo. El concepto ustedes lo pueden hallar desde el primer ensayo hasta el último ensayo de la Dominación y Liberación. Ya, ahora comencemos. El primer ensayo, que se constituye en un exordio terminológico del cual hará uso el autor, Salazar, nos empieza a definir ciertos conceptos muy claves, como por ejemplo dominación, alienación, subdesarrollo. El concepto de dominación, si es que algunos han leído el libro de Salazar, saben claramente que alude a la capacidad que tiene una nación de decidir por sobre los intereses de la otra. O sea, se dice que una nación A domina a una nación B cuando esta nación A tiene la capacidad de poder decidir por lo que va a hacer la nación B, y esta no tiene esa capacidad. Y una situación de subdesarrollo viene a ser aquella situación en la que el país en cuestión o la nación no tiene la capacidad de desarrollar todos sus recursos para cumplir los fines que corresponden a su esencia. Posteriormente nos preguntaremos ¿y qué demonios es la esencia de esta nación que llamamos el Perú? Continuemos. Pero en el exordio terminológico no encontramos una precisión, una definición de lo que es el concepto de efectividad, sino una simple relación que hay entre defectividad con los términos mistificación e inautenticidad. Pero mistificación e inautenticidad vienen a ser procesos y no valoraciones, o sea, no son valores, no son términos que aluden a un valor. Ya, que esto es así, no lo digo yo, lo dice el mismo Salazar en su otro libro, Para una filosofía del valor. Ustedes pueden registrar esos dos términos. ¿Qué se entiende por mistificación? Mistificación, dice Salazar, viene a ser aquel estado en que el sujeto valorante se engaña respecto de las cualidades que tiene el objeto valorado, mientras que inautenticidad viene a ser aquella situación en que se atribuye valor, en que se elige o en que se prefiere al objeto valorante, pero por cuestiones ajenas al objeto valorante, es decir, por presión externa. Por ejemplo, en la situación en que un asesino da a elegir a una madre entre dos hijos que pueden ser asesinados. Es decir, si un terrorista le dice a una madre, hey, escoge a tus dos hijos, la valoración que tendrá la madre respecto de alguno de ellos es para Salazar una situación de elección inauténtica. Sí, pero nosotros sostendremos de que el término de efectividad sí encarna una valoración. Y esto nosotros lo diremos del siguiente modo, lo sostendremos del siguiente modo. Siempre nosotros hablamos de lo defectuoso
en contraposición a lo perfecto. Es decir, lo que tiene defecto se contrapone a aquello que es perfecto. Y si es así, entonces podemos de alguna manera sacar algunos criterios valorativos, o sea, axiológicos, que Augusto Salazar Dondi hace respecto de la defectividad. O sea, si defectividad es el contrapuesto de la cosa buena, este concepto sí lo hallamos para una filosofía del valor, entonces ya podemos saber algunas cosas que nos dice Salazar respecto de esto en tanto término axiológico. Pues bueno, si es que se contrapone a la cosa buena, lo único que nos queda decir es que tiene una carga de negatividad, y esta carga se evidencia en las citas siguientes. Por ejemplo, en la página 68 de Dominación y Liberación se dice acerca de el ser del ser humano es defectivo cuando es extraño a su esencia, o sea, es igual a alienado. Su contrario, en cambio, es el ser cumplido o el ser realizado. Luego, en la página 89 nos dice: lo único de auténtico que tenemos los peruanos de hoy es solo la conciencia de nuestra condición defectiva, o sea, inauténtica, mistificada. Obviamente nosotros podemos ver que en todos estos términos está implícita ya la carga de negatividad. Es decir, cuando nosotros hablamos de defectividad no nos referimos a un mero proceso descriptivo, sino que estamos aludiendo a una carga valorativa. Ahora, ¿qué tan eficiente pues es este concepto en la función comunicativa como un término que nos sirva para la investigación? ¿Se está dando una coherente función de su capacidad descriptiva aunada a su función valorativa? ¿O, por el contrario, de lo que se trata es de que más bien se está cumpliendo una deficiente función, que consiste en aludir una valoración en un momento impertinente? Expliquemos mejor esto. ¿Qué significa atribuir una valoración en un momento impertinente? Cuando un sujeto valorante tiene a la cosa a la cual va a valorar, la evalúa solamente en términos del conocimiento que tenga sobre ella. Nunca se pueden hacer valoraciones sin conocimiento alguno de la cosa. Y mientras mayor sea el conocimiento de esta, diremos pues que la valoración es más fundada. Pues bueno, ¿es esto lo que nos está pasando con el término de defectividad que usa Salazar? O sea, ¿está aludiendo esa carga valorativa en el momento pertinente después de hacer una correcta descripción de las cosas a las cuales se le califica como filosofía defectiva, cultura defectiva, etc.? Nosotros vamos a sostener que eso no es así. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y respecto de qué cabría calificar de defectiva a una cultura? Por ejemplo, es la pregunta que yo le haría a Salazar. Primero, para esto tengo que hacer una crítica al concepto salazariano de cultura. En el exordio terminológico que refería al inicio, Salazar define cultura como aquella reacción, como aquella creación que un grupo humano, un individuo, un grupo humano o una nación hace frente a los problemas que le manda el mundo o el universo o la realidad. Es decir, decimos que algo es cultura cuando viene a ser la reacción que un determinado agente hace frente a algún problema que se le presenta y le incomoda su existencia, su desenvolvimiento, etc. En cambio, yo considero de que este concepto es errado, porque crearía al menos las situaciones problemáticas siguientes. Una reacción como la defensa, ¿es cultura o no cultura? Es decir, todos los humanos, cuando somos ofendidos, agredidos físicamente, tendemos de una manera inmediata a defendernos. Todos hacemos eso, pero ¿cuántos están dispuestos a calificar de esta defensa tan natural en todos los humanos y hasta en los animales como cultura? Se supone que cultura no es algo que debamos compartir con seres inferiores como son los animales. Siguiente problema al que nos lleva el concepto salazariano de cultura. Una reacción del cuerpo humano, como por ejemplo la creación de anticuerpos frente a una cepa que causa una enfermedad, ¿es cultura o no cultura? Ya que es el cuerpo humano, es decir, una parte del humano la que está reaccionando. Y obviamente a eso no le podemos llamar cultura. El baile, el ajedrez, cosas que solamente sirven de un modo expresivo y que sirven posiblemente para pasar el ocio humano, vendrían a ser cultura o no cultura, ya que estas no significan respuesta a ninguna necesidad o algún problema que el universo encara frente al sujeto valorante.
En cambio, a diferencia de él, yo sostengo el concepto tayloriano de cultura, como lo he sostenido en algunas otras ponencias pasadas, una de ellas en la pasada ponencia de la Universidad San Marcos acerca de la interculturalidad. Para culminar, ya que solamente me queda un minuto, diremos lo siguiente: si es que nosotros nos atuviéramos al concepto de cultura salazariano y al concepto de defectividad salazariano, acabaríamos haciendo juicios tan sesgados como el hecho de que, pues bueno, ya que nosotros hemos adoptado elementos culturales que no son auténticos nuestros, en el sentido de que no se han originado en nosotros, pues debemos tener que rechazarlos. Pero rechazaríamos por el hecho de que tienen defectividad. ¿Pero qué significa esta defectividad? O sea, que fracasan frente a los rasgos culturales que nosotros tenemos como cultura ancestral, auténtica. Ejemplos: si es que nosotros rechazáramos la ciencia occidental, la cultura occidental, tal como la medicina occidental, entonces tendríamos la capacidad de poder sustituirla efectivamente para curar enfermos con la medicina ancestral nativa peruana. Yo dudo que eso sea así, y sin embargo el concepto de defectividad ha sido ya antepuesto de una manera prejuiciosa a la medicina europea por el único hecho de no haberse originado en este país. Gracias.